Buenas noches, gracias por venir. Muy contento de estar acá compartiendo con ustedes. Yo quería mostrarles algunos procesos que he estado trabajando en los últimos 18, 20 años. Yo estudié arquitectura, pero mi papá es artista, entonces desde pequeño siempre he estado como involucrado en su proceso artístico, ¿verdad? Viendo cómo él desarrolla su propio lenguaje. Y a pesar de que él no estudia arte, digamos, él estudia metalmecánica, él toma como todas estas herramientas que aprende en la academia y desarrolla su lenguaje artístico. En mi caso es un poco similar, porque yo tampoco estudio arte, estudio arquitectura, pero siempre tenía como este interés, ¿verdad?, de explorar el arte como una forma de expresión y comunicación de ideas. Entonces, en el 2006 hago el primer proyecto de arte en espacio público. Surge a raíz de una convocatoria al Museo de Arte y Diseño Contemporáneo para buscar proyectos que se fueran a construir durante el FIA, durante el Festival Internacional de las Artes en La Sabana. Entonces, parto como de este esquema que es el gran área metropolitana y el anillo periférico de contención y cómo a lo largo de los años, ¿verdad?, la ciudad empieza a crecer, crecer, empieza a comerse ese anillo y tenemos un montón de repercusiones al respecto. Entonces, ¿cómo llevaba yo esa realidad al espacio público? Lo que propuse es una instalación en donde ponía a dialogar estos dos elementos, el elemento urbano, que estaba representado por el uso del plástico y el metal, y el elemento natural, el emplazamiento que era en la sabana durante el Festival de las Artes. Entonces, el proyecto se llamaba Barreras, y como ustedes ven, no es una barrera clara, es un poco lo que sucede en el país. Digamos, no hay un límite establecido entre la parte urbana hacia dónde crece la ciudad y a dónde está como esa barrera, ¿verdad? Realmente la ciudad empieza como a comerse la parte verde. Entonces, un poco lo que quería representar en la obra, este juego, digamos, este diálogo, pero también este conflicto, ¿verdad?, entre la parte construida y la parte natural. Al ser mi primer proyecto de arte en espacio público, lo interesante era ver la interacción, porque es muy distinto, por ejemplo, trabajar en un museo, una galería, a trabajar en un espacio público donde la interacción es muy directa con, en realidad no es un espectador, el público es un actor más de la obra, ¿verdad? Entonces, eso fue muy interesante ver cómo la gente realmente no llegaba como a observar la obra, sino que había una interacción directa con ella, ¿verdad? Incluso escalaban las mangueras, se subían en la parte alta. Entonces, bueno, eso fue para mí muy interesante entender cómo se daba la interacción en un parque o en una plaza. Pero el aprendizaje más importante que yo tuve en este proyecto, que de cierta forma había una contradicción en la propuesta, en el concepto de la propuesta, porque yo estaba hablando de la imposición del hombre sobre el entorno natural, pero en el fondo estaba haciendo lo mismo, porque cuando me tocó desmontar la obra, me di cuenta que todo ese plástico al final se había convertido en basura también. Entonces, para mí fue un poco chocante darme cuenta que había una contradicción bastante importante en el desarrollo de la misma. Entonces, yo creo que este es como el punto de partida. A partir de esa experiencia, cambio totalmente la forma de enfocar un proyecto de arte. Entonces, 2 años después, en el 2008, me invitan a participar otra vez en el FIA, y en este caso quise darle vuelta al esquema, digamos, no pensar en un proyecto y después ver con qué material lo iba a hacer, sino que el material en sí mismo fuera como la base, la base para desarrollar la obra. Entonces, busqué un material que era muy complicado en el entorno, que ya ahora prácticamente ya casi no existe, pero en ese momento todos los empaques, todo era este plástico de six pack. Porque el problema es que a diferencia de una lata de aluminio o incluso una botella plástica no tiene valor real en el mercado, entonces no había ningún interés en recolectarlo, y el 90% de este plástico terminaba en los ríos, en los mares. Entonces empecé con una campaña de recolección en todo el país,
Probablemente este es el proyecto más colectivo que he desarrollado, ¿verdad? Participaron como 1000 personas a lo largo del proceso. Y la idea era generar una red social que a la vez me permitiera generar una red física. Entonces, fue un proyecto como de alrededor de 8 meses. Toda la parte de recolección, recolectaban plásticos en las escuelas, en universidades. Armábamos talleres de ensamblaje, ¿verdad? Entonces, esta red iba creciendo y creciendo en el tiempo. Durante más o menos 8 meses, nos prestaron diferentes espacios, ¿verdad? Para la construcción. Y lo interesante es que el punto es que un plástico de estos tirado en la calle puede pasar desapercibido, ¿verdad? Pero a la hora de ir generando esa red, era bastante evidente la magnitud del problema. Otra cosa era que no quería usar ningún otro elemento aparte del plástico en sí mismo. Entonces lo que hacíamos era que con calor fundíamos las conexiones entre los plásticos y entonces así evité tener que usar gasas o tener que usar algún otro elemento de amarre. Entonces, bueno, la marea fue creciendo. Este fue el último día antes de montar en la sabana. Yo tenía un montón de secciones de la malla que habíamos construido en diferentes lugares y teníamos que poner todas las piezas juntas, ¿verdad? Entonces, lo interesante es que fui a una escuela cerca de mi casa y el director me prestó a todos los estudiantes ese día. Pusimos la malla ahí en la placita de la escuela y así fue como logramos terminar, digamos, esa primera etapa que era armar la malla. Ese mismo día en la noche nos prestaron un polideportivo, entonces fui con unos amigos y empezamos a revisar la malla, porque como había participado tanta gente, ocupábamos saber bien si las conexiones estaban bien hechas y todo, porque al día siguiente empezaba el proceso de montaje en la sabana. Para poder suspender la malla en ese espacio rodeado de árboles, tuvimos que volar la malla de forma que se abriera desde el centro, subirla a los andamios y ahí empezar a jalar la malla para que quedara suspendida en el espacio. Entonces, fue bastante complicado el sistema porque en el momento que uno empieza a jalar una punta de la malla, se empezaba a reventar todas las conexiones. Entonces, otra cosa que me di cuenta es que hay mucha incertidumbre, ¿no? Cuando se hacen este tipo de proyectos, porque como no se han hecho antes, en realidad uno puede tener una noción de cómo va a trabajar el material, pero mucho de eso es prueba y error, ¿verdad? Tampoco en la mayoría de los casos hay oportunidad de hacer una prueba anterior, digamos, en gran escala. Entonces siempre hay que resolver en el momento. La forma que resolvimos fue, en vez de jalar de un solo punto, hicimos como un trípode, ¿verdad? Entonces empezamos a jalar de diferentes puntos para que la fuerza se repartiera y así logramos suspenderla. Entonces era bastante impresionante pasar allá abajo. El proyecto se llamaba Marea Plástica y es eso, un plástico de six-pack tirado en el piso en realidad pasa desapercibido, pero tener que pasar debajo de eso, realmente se sentía un inmerso en la problemática que habíamos generado. Otra cosa que me pareció interesante es que me di cuenta que también a través del arte se podía generar cambios porque eso apareció en el periódico y al día siguiente la cervecería contestó diciendo que era arte que se derretía con el sol, o sea, diciendo que ese era plástico que se iba a degradar, no sé qué, pero en ese momento me di cuenta que realmente sí había generado, ¿verdad? Por lo menos una respuesta. Y tiempo después el plástico salió del mercado. No digo que fue por esto, pero sí aportó, digamos, a hacer visible un problema. Otra cosa que quería en este proyecto es que no me sucediera como el anterior. Entonces, a la hora de desmontarlo, todo ese plástico que se usó, lo mandé a procesar para obtener madera plástica, que es la que usé en esa fachada. Estaba construyendo mi casa en ese momento. Entonces, toda la fachada, los pisos, realmente lo que se ve ahí es madera plástica que se construyó con el plástico, con parte de plástico que usamos en la obra. Entonces, ese es otro punto que me interesa mucho, cómo un proyecto puede cambiar de función y puede mutar de forma, ¿verdad?
sea, esto empezó siendo un proyecto de arte y terminó siendo un proyecto de arquitectura. Entonces, eso me parece súper interesante que se pueda dar, ¿verdad? Luego, este espacio era mi casa, pero también era como mi taller. La bautizamos Casa Laboratorio y fue un espacio muy importante porque a partir de aquí yo recibía materiales como de centros de acopio de otros lugares y empezamos a experimentar a ver qué se podía hacer con diferentes materiales. Y de ahí, por ejemplo, este proyecto, este fue un taller que se hizo con estudiantes de colegio y era como empezar a entender cuáles son las cualidades de cada material. Por ejemplo, la botella plástica tiene mucha resistencia vertical, pero no tiene resistencia en este otro sentido, ¿verdad? Muy maleable. Entonces, empezar a explorar, ¿verdad? ¿Cuáles son las cualidades del material? Otra cosa que se quería era aprovechar a entender cómo es el entorno, porque digamos, gracias al entorno inmediato, esa estructura, no tengo la foto del proyecto terminado, esa estructura que era un arco, ¿verdad? Era como una bóveda, prácticamente se sostenía gracias a los bambús que estaban alrededor, entonces, ¿de qué forma uno puede aprovechar el entorno a su favor, ¿verdad? Luego, este proyecto, a ver si tengo, en la sabana también. Sí, en la sabana fue donde se hizo gran cantidad de proyectos. Ah, bueno, ahí está la foto. Entonces, un poco la idea era que se viera como suspendido, ¿verdad? La idea era que el proyecto pareciera que estaba suspendido, pero en realidad tenía una estructura externa natural que era el bambú. Entonces, un poco es eso, ¿verdad? El entorno le puede ir a favor o en contra, dependiendo de cómo uno lo utilice. Luego, casi pues, la mayor parte de estos proyectos yo los visualizo como organismos artificiales porque tienen cosas en común. Por ejemplo, tienen un esqueleto y tienen una piel que está compuesta por elementos que son como celulares, ¿verdad? Es un módulo que crece un número determinado de veces, ¿verdad? Que es el que forma como la capa que cubre el proyecto. Entonces, este proyecto se llama Siembras de Consumo. Igual se genera un mecanismo que se puede replicar, que puede ir creciendo. Este proyecto lo llevamos a la Carpio y lo interesante fue que empecé con una familia en la Carpio. Si había algo de presupuesto, entonces podía pagarle el trabajo que hacía y después se fueron sumando varias familias del mismo barrio. Entonces íbamos obteniendo estos rollos de tapas, que al fin de cuentas iba a ser la piel de la estructura. Ya después tomamos la estructura y entonces parte de lo interesante son elementos, objetos que pertenecen al espacio construido, pero a la hora que uno lo saca de su contexto habitual, ¿verdad? Ya sea un puente, un túnel, generan mucha interacción en el espacio, que es un poco lo que se anda buscando, porque la ciudad de San José se convierte en una ciudad de paso, ¿verdad? La gente siempre anda acelerada, la gente va a buscar el bus o va para el trabajo y cuesta que la gente se detenga un momento. Entonces, un poco la idea de estos proyectos es eso, como cambiar el ritmo de la ciudad, que la gente encuentre una estructura en la cual pueda interactuar. Este, bueno, también invité a otros artistas que me parece interesante que la obra se active a partir de la intervención de otros artistas, ¿verdad? Entonces aquí invité unos amigos que trabajan toda esta parte de proyecciones y entonces conforme la gente interactuaba con la obra iba cambiando, iba mutando de forma. Eh, Luego, otra cosa importante es de dónde surgen los proyectos, ¿verdad? Yo a veces no me doy cuenta y simplemente son como ideas que se implantan en la mente. Por ejemplo, este proyecto que les voy a enseñar muy probablemente sale de cuando voy a la feria del agricultor. Siempre me habían llamado la atención estas cajas, pero son cajas que no se desechan, ¿verdad? O sea, son cajas que duran y la gente la da vuelta y vuelta y vuelta, pues son cajas muy resistentes. Pero me di cuenta que la cervecería, por ejemplo, sí desecha las cajas de cerveza, ¿verdad? Semanalmente, a veces es simplemente por el color, porque ya no son amarillas, ahora son rojas
Entonces desechan, no sé, 80 cajas por semana. Entonces fue un proceso como de 3 meses de estar yendo a la cervecería, ir buscando las cajas que estaban desechando. Hay unas que las desechan simplemente porque se rompen un poco las celdas internas, pero estructuralmente funciona muy bien todavía. Entonces igual, bueno, esto es casa laboratorio, ahí era donde como trabajábamos en todos estos proyectos. Entonces el proyecto se modula, se lleva en secciones, ¿verdad? Es como un proyecto casi que arquitectónico, al fin de cuentas, con un plan constructivo. Y este tipo de módulo me parece muy interesante su función estructural, ¿verdad? Realmente, estructuralmente funciona muy bien y en el espacio público puede permanecer mucho más tiempo que, por ejemplo, una botella plástica. Entonces, siempre en esa línea de que la obra de arte se pueda incorporar al espacio urbano, ¿verdad? Entonces, lo interesante es que esto funcionó como zona de estar, otra gente hizo danza, por ejemplo, música, ¿verdad? Es como una plataforma abierta a interacciones distintas. Y empecé a jugar hasta dónde podía llegar la caja estructuralmente, ¿verdad? Por eso empecé a jugar con algunos voladizos y empezar a ver hasta dónde llegaba la flexión de la caja y qué se podía hacer a nivel estructural. Entonces, sí, este es un elemento que se ha usado varias veces, ¿verdad? Porque en todos los países del mundo es un elemento que está presente. Luego, palillos chinos, siguiendo en la misma línea de buscar otros elementos que no sean plásticos, porque el plástico tiene una vida útil más corta, eh, empecé a pensar en los barriles metálicos, ¿verdad? Como un elemento todavía con condiciones estructurales más importantes. Pero tampoco entendí que venía de ahí la idea. Eso fue tal vez un par de años después. Yo dije, ¿de dónde fue que salió esa idea? Hasta que vi esos elementos que usan en las construcciones para tirar desechos. No sé si los han visto, pero probablemente yo creo que viene de ahí. Entonces, la ciudad, el día a día son tal vez la fuente de inspiración más importante, ¿no? Lo que uno observa y lo que va viviendo el día a día. Entonces, de ahí viene este proyecto. Eh, una cosa importante en este proyecto era que no había presupuesto, absolutamente cero, porque era una invitación para participar en la Noche en Blanco, que en ese entonces hacían, no sé, una vez al año, creo, pero era un evento de un fin de semana. Yo ya tenía ese proyecto pensado y les propuse hacerlo, pero me dijeron, bueno, está bien, hágalo, pero ¿cómo lo financiamos, verdad? ¿Cómo buscamos patrocinio? ¿Cómo se va a hacer? Entonces yo digo, bueno, me voy a poner a buscar, por ejemplo, los estañones son de pintura azul, ¿verdad? Lo que usan ellos en el proceso, que después descartan, nos dieron todos los estañones de los procesos, nos dieron la pintura. Entonces, por ejemplo, toda esta gente que está ahí era una gente de un centro de drogadicción que los llevaban a trabajar, ¿verdad? Como toda esa semana llegaron ahí a lijar estañones, a pintar. Entonces, todo se fue haciendo así, con aportes, digamos, los andamios también, conseguimos una gente que nos aportó los andamios. Tal vez la parte más complicada era cómo poner los palillos en posición, ¿verdad? Porque eran bien grandes y complicados de colocar en el sitio. No teníamos una grúa, ¿verdad? Ese era un grave problema, era que no teníamos grúa. Entonces, este amigo que está ahí sentado, él tiene una vagoneta de piedra. Y entonces hablamos, bueno, ¿será que podemos convertir esa vagoneta de piedra en una grúa hechiza? ¿Verdad? Veamos a ver qué podemos hacer. Y me fui a un centro de reciclaje y nos prestaron todo ese metal que está ahí, que eran, no sé, como 2 toneladas de metal. Yo les dije, no, préstemelo, no sé, una semana, 2 semanas y después se lo regreso. Bueno, está bien, llévese todo ese metal. Y con ese metal construimos ese transformer extraño, ¿verdad? Que nos sirvió como grúa en ese momento para poder empezar a levantar los palillos. Entonces era toda una misión, ¿verdad? Porque no nos podíamos pasar del punto central
porque se nos iban al otro lado. Entonces había que irlo subiendo poco a poco, ¿verdad? Encontrándole el ángulo. Entonces fue muy complejo, pero a la vez satisfactorio, ¿verdad? Es un poco la necesidad, impulsa la creatividad a niveles, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa en Cuba? Que no ve la gente de Cuba que logran poner a funcionar los carros de 70 años sin tener acceso a ningún tipo de repuesto. Entonces, un poco de eso. Yo creo que eso pasa mucho en América Latina en general, pero siempre hay formas de poder hacer los proyectos. Al final conseguimos que nos prestaran una grúa, entonces, entre esta grúa hechiza y la otra grúa, logramos, logramos terminar de montar el proyecto. Esa maqueta fue súper importante, porque esa maqueta la hicimos en sitio y parte del reto del proyecto era que no podíamos anclarlo a la plaza, digamos, eso tenía que estar solamente puesto, o sea, no podíamos hacer cimentaciones ni nada. Entonces yo digo, bueno, voy a hacer una maqueta a escala con los tamaños de los palitos y eso se tiene que mantener solo. Cuando encontremos la posición, que eso se mantenga solo y no se caiga, esa es la posición que va a quedar al final. Entonces, con esa maqueta, ya estando la grúa ahí, empezamos a medir, bueno, pongamos este palo acá, fue como un juego, ¿verdad? Realmente fue como hacer un juego. Entonces, entre las dos grúas, ahí los fuimos ubicando. Lo único que tienen en la plaza son unos pincitos de varilla para que no se vayan a correr, pero realmente no tienen ninguna fundación. Esa era otra cosa que nos interesaba, era como que se sintiera muy inestable. Otra cosa que me interesaba era jugar con la estabilidad, digamos, que fuera un elemento que pareciera inestable, pero en realidad es como una especie de trípode, ¿verdad? Siempre está apoyado a 3 puntos. Entonces realmente genera mucha estabilidad, a pesar de que parece que se le van a venir uno encima, ¿verdad? Los palillos. Este proyecto se diseñó para estar un fin de semana y al final se quedó como 2 años. El asunto es que en ese espacio parquean carros y todo, entonces más de una vez los chocaron los palillos. Y, un día yo fui y tenía un palillo, tenía un golpe que de milagro no se fue como dominó. Sí, acá atrás yo creo que lo habían chocado. Entonces, bueno, al final lo tuvimos que quitar, pero lo interesante fue que lo remontamos en otro lugar completamente distinto, digamos. Aquí estaba en una plaza y al final lo terminamos montando en un parque, digamos, con condiciones completamente diferentes. La posición de los palillos era totalmente distinta porque había que jugar con los árboles, había que jugar con un contexto. Eso me pareció muy rico también, el darse cuenta que se podía jugar en el espacio diferente, ¿verdad? Son elementos independientes que se juntan y se generan formas diversas. Entonces, ven, ahí está como más acostados y las ramas se meten dentro del proyecto. Entonces era un poco eso, la flexibilidad que puede tener y el hecho que se pueda remontar en otros espacios. Este es el único proyecto que he hecho fuera de Costa Rica, eh, porque trabajar en arte en espacio público es complejo, el tema logístico, el tema de presupuesto. Me di cuenta que había una Bienal de Arte en Espacio Público en Suecia, en este lugar que se llama Orebro, y bueno, participé, pero yo entré después de que ya había terminado la convocatoria. Entonces, bueno, me dijeron, está bien, démosle, pero igual hay que buscar de qué forma se patrocina. Entonces, obviamente yo no pude ir al sitio para proponer, sino que todo lo hice con Google Maps y tratando de entender cómo funcionaba esa ciudad. Obviamente uno de los puntos más importantes era el lago, ¿verdad? La conexión de la ciudad con el lago, con el castillo. Entonces quería generar este elemento como de transición entre la ciudad y el agua, ¿verdad? De qué forma generaba una conexión con el agua y la ciudad. Entonces, para poder financiar el proyecto, lo que hice fue unas serigrafías, ¿verdad? Con la obra. Y así fue como logré costear por lo menos el tiquete, ¿verdad? Con eso me costé el tiquete. Ya cuando llegué a Suecia, sí me ayudaron con la búsqueda de las cajas, con la materia prima, incluso la escuela de ingeniería me ayudaron a diseñar la estructura metálica que iba a soportarlo. Entonces fue muy interesante, porque era una bienal de puros artistas de espacio público, entonces habían gente de todo el mundo diseñando y construyendo en la ciudad.
Entonces fue súper, súper enriquecedor. Claro, ahí no, ahí el control era bastante complicado, digamos. No es como aquí que la gente entra, interactúa, sino que había mucho control de qué podía hacer la gente y qué no, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahí solo podía entrar la gente cuando había alguien en la entrada. Este, pero sí, ese fue el único proyecto que he logrado como plantear fuera de Costa Rica. Lo que les quería mostrar, unos videitos cortos, porque lo que me llamó la atención de este proyecto era lo que generaba en el entorno inmediato. Claro, la gente que vivía enfrente pasaba encandilada todo el día. Había un edificio como apartamentos al frente y era increíble la proyección de luz que tienen los CDs, ¿verdad? O sea, realmente eran como no sé, 30 o 50 metros de distancia y todavía se veía el reflejo al otro lado. Ah, bueno, ese es el reflejo en los apartamentos, ¿ven? Entonces, el efecto de piel que les contaba, ¿verdad? Casi todos estos proyectos al final trabajan como si fuera una piel, ¿verdad? Una piel maleable, moldeable, que se transforma y cambia todo el tiempo. Igual, digamos, cuando se trabaja en el espacio público, no solamente es la interacción con la gente, sino la interacción con los elementos climáticos, como les comentaba, el viento, el sol, ¿verdad? Entonces, lo que exploraba era el tema del viento, ¿verdad? Cómo la estructura se movía dependiendo de la dirección de los vientos. Em, Otra cosa que exploré en este proyecto era generar como un catálogo de cómo se construía. Era un catálogo disponible en línea que la gente lo podía descargar. Creo que nadie lo hizo, pero un poco la idea era que si alguien quería hacer esto en alguna otra parte del mundo, ¿verdad? Estaban todos los elementos mecánicos, estructurales de cómo se hacía, ¿verdad? Cómo se generaba esa pieza, ¿verdad? Todas estas conexiones estaban ahí definidas en un planito, ¿verdad? Un planito estructural. Este se presentó en la Bienal de Arte Centroamericana. Luego la Casa Cósmica, eh, lo que hablaba, digamos, este es un espacio residual en la ciudad, en realidad este es una fuente, no sé si se ubican dónde es, Parque España, ¿verdad? Está atrás. Es una fuente en donde no pasa nada, prácticamente ahí lo que viven son indigentes, y es una lástima, ¿verdad? Porque es un espacio bastante interesante, pero como a partir igual, de una instalación de arte, el espacio agarra vida, ¿verdad? Entonces ahí hubo de todo, música, niños, em, entonces, bueno, muchos de los proyectos van por ahí, he experimentado con llantas, con todo tipo de botellas, siempre el tema de la refracción de la luz, la parte geométrica me interesa mucho y probablemente es por mi formación en arquitectura, ¿verdad? Eh, por ejemplo, cuando estaba en arquitectura, la ingeniería no me llamaba mucho la atención, me parecía como que de repente nunca me iba a tocar hacer un cálculo estructural, ¿verdad? Que en realidad nunca me ha tocado hacer un cálculo estructural, pero yo llegué a entender las estructuras mucho mejor a partir de los proyectos de arte, de entender cómo hacer para sostener eso y que quede suspendido en el espacio, ¿verdad? O cómo mantener los palillos chinos en firmes. Entonces, sí, toda la parte de ingeniería y ese background que había por ahí, ¿verdad? En algún momento es parte importante de la propuesta, ¿no? Que la propuesta tiene que ser integral, la parte estética con la parte funcional. Esta línea de proyectos son un poco más críticos, ¿verdad? Por ejemplo, esa estructura representaba lo que se consume en Costa Rica, si no me equivoco, cada 5 minutos en botellas plásticas. Y lo puse justamente en donde la Coca-Cola pone el árbol de Navidad. Entonces fue como meter el dedo en la llaga, ¿verdad? La Coca-Cola no le hizo nada de gracia. Y entonces hay una serie de proyectos que van en otra línea, ¿verdad? Es otro tipo de búsqueda, es una búsqueda más de generar polémica y por lo menos tirar temas, ¿verdad? Temas polémicos a conversarlos. Entonces, luego de ese, trabajé que se llamaba Pulmón Urbano,
Este era como una especie de filtro, porque se hacen estudios, se ponen filtros en la ciudad para ver la cantidad de contaminación que hay en el ambiente. Entonces yo dije, bueno, ¿por qué no hacer un filtro de esos urbano, como en gran escala, para que la gente, porque el problema de la contaminación ambiental es que no es observable, difícilmente se observa, ¿verdad? A no ser que uno ande viendo las paredes y cambiaron la tonalidad. Pero entonces, esta tela era una tela sumamente blanca el día que se montó. Aquí está todo el proceso, ¿verdad? Era bastante grande, era como 10 metros de alto la estructura. Entonces, la clave era que la tela se montara y no tuviera ni media mancha, ¿verdad? Y lo pusimos en la antigua aduana, ¿verdad? Un lugar donde hay un montón de paradas de buses, ¿verdad? Hay un montón de smog, contaminación constante. Entonces, lo interesante es que así estaba el primer día, ¿verdad? Este era el pulmón urbano al principio y terminó así. Entonces fue muy increíble la reacción de la gente, porque tal vez hasta ese momento uno no es consciente de los niveles de contaminación que hay. Entonces, otra vez, a partir de una obra de arte se puede visualizar temáticas, ¿verdad?, que pasan desapercibidas en la ciudad. Igual hicimos una prueba, sacamos un pedacito de tela y se llevó a un laboratorio y pudimos como unir arte y ciencia y los niveles estaban como 2 veces pasados del estándar, ¿verdad? Estaba 2 veces más arriba de lo permitido. Entonces, por ahí también fue muy interesante eso. Este misil, bueno, esto es como la etapa de diseño, ¿verdad? Inicial, porque ¿qué pasó con la ola? Esta es como la segunda parte del tsunami de ese plástico. Tal vez la ola, mucha gente lo malinterpretó, o la gente decía, ah, mira qué bonita la ola que hicieron, ¿verdad? No, tal vez no tenía el mensaje tan claro. Entonces, de ahí salió la idea de, bueno, hagamos algo que tenga un mensaje bien, bien, bien claro. Entonces, diseñé este misil de botellas cayendo en la avenida central, ¿verdad? En el punto más característico de la ciudad. Tuvimos que pedir permiso al Hotel Balmoral, Hotel Presidente, que fue súper complejo que nos dejaran hacer el proyecto, porque teníamos que meter unos anclajes súper grandes en los dos hoteles y llegar con este misil y guindarlo ahí en la avenida central. Aquí está ya montado. Em, siempre me gusta mostrar un poco los procesos, ¿verdad? Porque es bastante interesante la logística, por ejemplo, para llevar ese misil lo construimos en Pavas, en una bodega, y tuvimos, vean el carro, vean el tamaño del carro con respecto al misil. Lo llevamos en el mismo camión que usamos de grúa en los palillos chinos, no sé si recuerdan, ese mismo camión lo usamos para transportarlo y le tuvimos que poner unas ruedas porque como era tan grande, si lo montábamos en una plataforma iba a pegar con los cables y todo eso, entonces lo convertimos como en un vehículo. Ustedes ven, tienen unas rueditas ahí atrás. Y así lo conducimos por la avenida Segunda, Avenida Central, obviamente sin permisos, que eso es un tema que a veces en el país, sí, como dicen, mejor pedir perdón que pedir permiso, ¿verdad? Porque si yo hubiera querido que me dieran permiso para transitar ese chunche por todas las calles principales, es imposible, ¿verdad? El MOB. Entonces lo que hicimos fue que lo llevamos como a la medianoche, como a las 11, lo sacamos del taller y en el sitio nos estaban esperando, ve, ahí está dando la vuelta en la avenida central. En el sitio nos estaban esperando dos grúas para empezar con la misión de ir subiendo, digamos. Una grúa lo mantenía arriba y con la otra grúa un muchacho iba poniendo los cables y anclándolo a las previstas que ya teníamos en los edificios colocadas. Y incluso la municipalidad llegó ese día en la mañana y dijo, bueno, ¿y es que los permisos? Y, y ya no nos podían ponerlo a bajar, ¿verdad? Porque ya estaba la gente caminando ahí y en la avenida central caminan, no sé cuántas personas, como medio millón por lo menos de personas al día. Entonces, bueno, ya se quedó ahí, porque no había un permiso claro de que ese día lo íbamos a instalar. Que también es interesante eso, como que sea de golpe, ¿verdad? O sea, la gente ni cuenta se dio y ya tiene eso montado ahí encima de la cabeza. Entonces, este proyecto va en la misma línea, ¿verdad? Esto lo pusimos en Semana Santa, entonces la gente se topó eso de camino a la playa.
¿verdad? Un poco lo que va a haber en el mar dentro de poco. Luego, bueno, ya ver un poco más rápido, estos proyectos vienen a raíz de, son generadores de sombra, es un poco plantear qué pasaría si la ciudad y todo crece tan aceleradamente que vamos a tener que inventarnos lo que ya tenemos gratis en el entorno natural, ¿verdad? Como es tener sombra. Entonces, este se llama Guanacaste-Lata. Todas estas son estructuras que proyectan sombra en el espacio. Entonces, un poco aquí la logística, primero se montó igual en la antigua aduana, luego este ya quedó permanente en el Parque de la Libertad, que es donde está ahorita. Esta era una estructura de papel, ¿verdad? Interesante que el papel, y se montó en octubre, en una época full lluvia, y como estaba tensado el papel y estaba reforzado, en realidad aguantó súper bien. Este es uno de los últimos proyectos, este lo hice el año pasado, y puede salir de la ciudad, entonces por eso tiene un concepto distinto, es un proyecto más orgánico, ¿verdad? Es de las primeras veces que en vez de usar, es el elemento que sale del contexto, ¿verdad? Digamos, si trabajo en la ciudad, de repente lo que tengo a la mano es el plástico, es el aluminio, pero trabajando ahí en Puntislita, lo que tenía más a la mano eran elementos naturales, entonces este es el Coyol, donde sacan el vino Coyol. Lo interesante del vino Coyol es que una vez que le extraen el vino, esos se convierten en un desecho también. Al fin de cuentas es un desecho, esas palmas. Entonces lo que hicimos fue cortarle rodajas, nos regalaron todas esas palmas, nada más las cortamos en rodajas y generé esta especie de pirámide en una finca de ganado. Entonces, casi que se mimetizaba un poco con el contexto también, que esa era un poco la idea. Y el tema, la ubicación, yo quería jugar con el equinoccio, ¿verdad? Entonces por eso tiene esos pórticos, por ahí es donde entra el sol, ¿verdad? En ese día del año entra en esa posición y sale del otro lado. Entonces es un poco jugar con la posición estratégica. Y bueno, ya para terminar, en la pandemia tuve que dejar un poco el trabajo de arte en espacio público, ¿verdad? Porque prácticamente ya el espacio público no se podía habitar. Entonces empecé con este proyecto, conseguimos un bus y empezamos a convertir buses en casa, ¿verdad? Este es el taller. Obviamente empecé con uno, pero ya el año pasado, el antepasado, como que empezó a moverse bastante. Y empezamos con esto, que es el bus. Son estructuras que después de 20 años de circular, los buses tienen que salir de circulación y son buses que están en perfecto estado, ¿verdad? Porque a diferencia de un contenedor, el bus, la materia prima del bus es superior porque partes son aluminio o galvanizados, no se oxidan, o sea, son buses que están intactos, ¿verdad? El cielo raso, si ustedes ven ahí ese cielo raso, no tiene oxidación ni de nada. Entonces, me parece que es una materia prima mucho mejor que un contenedor. Y son buses que se desechan, digamos. Nosotros hemos ya rescatado como 30, 32 buses de la chatarra, ¿verdad? Y son proyectos, algunos son proyectos de vivienda, otros son proyectos comerciales o turísticos. Tenemos esto que es un bus a la mitad, porque nos dimos cuenta que un bus de repente para una cabinita era muy grande. Entonces dijimos, bueno, y agarremos un bus y lo cortamos en dos. Y entonces de ahí surgió la idea de aprovechar todavía más, ¿verdad? La carrocería. Entonces son proyectos que se han llevado a la playa, usualmente sin motor, porque la idea de estos proyectos es más que todo colocarlos en un terreno, pero siempre tienen la posibilidad de remolcarse y llevarse a otro sitio, ¿verdad? Un poco lo que le comentaba Caro es que el país tal vez no tiene las condiciones como para pensar andar en un bus paseando por todas las playas, ¿verdad? Porque no hay dónde conectarlo, no hay dónde parquearlo, es una estructura muy grande, pero sí tiene esa posibilidad de poder rotar o si la situación cambia, uno se lo puede llevar a otro terreno, nada más contrata una grúa y lo remolca y se lo lleva.
Entonces es muy versátil, ¿verdad? Y los terrenos, como ustedes ven aquí, prácticamente no se tocan, que eso es una cosa que me gusta mucho, porque no hay que hacer ni pedestales ni nada. O sea, lo que se hace es como una huellita donde van las llantas, donde se le pueden meter unas burras para elevarlo, pero el terreno queda prácticamente, ven, ahí hay tres, y prácticamente se pierden en el terreno, ¿verdad? La afectación es mínima, mínima en el espacio. Entonces, sí, básicamente eso es lo que he estado trabajando los últimos 3 años, retomando un poco el arte ya el año pasado y pero muy enfocado en darle forma a este proyecto. Charas. Ah, sí, ese yo lo trabajé también. Sí, sí, ese ya tiene como un año de estar ahí. Ese se hizo para Transitarte el año, no el año pasado, sí, sí, el año pasado fue que se hizo. Sí, sí, ese también iba a estar solo para Transitarte, pero yo me fui haciendo como el maje y ahí se quedó. Yo feliz que se quede ahí. Gracias, gracias. Ah, bueno, gracias, muchas gracias por la ayuda. Mensaje se ve claro, lo he visto muchos de los vídeos. Ujú. Lo felicito, realmente. Muchas gracias. Ah, muy, muy claro, ¿verdad? De transmitir. Y es una manera de expresar muy interesante. Ujú. Muchas gracias por la ayuda. Sí. Es muy interesante la manera en que él está la arquitectura y el arte y la arquitectura, porque la arquitectura le hace con arte y viceversa. Esas estructuras, las maquetas que hace para hacer cada una de las estructuras, solamente un arquitecto podría hacer esos montajes artísticos. Entonces, pues las dimensiones que puede llegar a tener una carrera también a nivel artístico es muy interesante. Y lo que me Sí. fue. Sí, era lo que les comentaba de mi papá, que él estudió en una escuela técnica. Él siempre quiso estudiar arte, pero al final, por cosas de la familia, no, ¿verdad? No lo logró. Entonces estudió metalmecánica. Entonces hacía los planos técnicos de maquinarias, engranajes y todo ese tipo de cosas. Pero lo interesante es que todo ese conocimiento él lo aplica en su arte. O sea, si uno ve el arte de él es súper geométrico. Entonces, yo creo que eso es lo valioso, ¿verdad? Tal vez de lo que vi de mi papá, para mí eso fue muy valioso, reconocer que sí. O sea, si uno tiene interés en proyectar o en generar un lenguaje, se puede valer de cualquier herramienta que tenga, ¿no? Porque uno puede pensar que este tipo de metalmecánica está muy lejos del arte, y no necesariamente. O sea, entonces sí, por ahí va, es un poco cómo se mezclan, ¿verdad? Las disciplinas. Yo pienso que no hay como una barrera clara entre dónde empieza una cosa y la otra. ¿Sí? Y como les decía, la ingeniería, que para mí me parecía lo más aburrido del mundo, más bien al final es clave en todos estos proyectos, casi que es el punto de partida, más bien el entender cómo funcionan los materiales, cómo se sostienen, y cómo pueden modificarse y cómo no jalarse una torta de que se vaya a colapsar, ¿verdad? Sí. Una idea, un cañón. Sí, como les comentaba, muchas veces son simplemente elementos que va captando el subconsciente, ¿no? Ya después, si uno le pone pensamiento, dice, ah, mira, eso viene de ahí. Lo que les enseñaba las cajas en la Feria del Agricultor, o estos tubos que usan para descargar las construcciones y tirar los desechos, que probablemente yo pasé por ahí y simplemente me quedó esa imagen, ¿verdad? Muchas veces es así. Definitivamente el emplazamiento, el lugar es clave también, ¿verdad? El entender las condiciones del lugar y cómo se puede jugar con los elementos climáticos, ¿verdad? Y activar los espacios. Entonces yo creo que son varias cosas
que tengo que tomar en cuenta a la hora de desarrollarlo. Muchas veces son proyectos que ya quiero hacer, digamos, que ya lo tengo en mente, otras veces es una invitación, entonces ahí sí hay que empezar a, como a desarrollar, muy parecido a la arquitectura, ¿no? Una idea, Claro. un válido, digamos, creo que la está como diseño arquitectónico. O Sí. el proceso creativo, digamos, parte, digamos, muchas cosas siempre, independientemente si es arte o arquitectura, digamos. Sí, 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 sí. Y en mi caso, bueno, he pasado muchas veces, no sé, mi entonces, he visto muchas obras, no sé qué les puedo decir. Gracias, gracias. La extraban en la vida durante mucho tiempo. Sí, Y me llamaba muchísimo la atención. Yo no sé por qué lo relacionadas con el tema de este juego de los palillos chinos. sí, sí. Yo Sí. lo imaginaba y se Se notaba. llamaba Palillos Chinos la obra. Era genial, digamos. Sí, sí, muchas gracias. Sí, no, no, buenísimo. Yo pienso que es eso y a veces lo que falta en la academia es la parte de experimentar, digamos. Para mí lo más rico, tal vez lo que impulsó los procesos creativos es tener el material ahí a la mano y experimentar, ¿verdad? Que a veces es un vacío que hay en la academia, ¿verdad? Todo es muy académico y no hay esos, sí, que era un poco lo que nos estaban presentando antes, también, digamos, esas experiencias en el espacio, empezar a jugar con los materiales es vital. Yo pienso que eso es lo más valioso.